Buenos días, compañeros. Soy la licenciada Alejandra Ormeño Mendoza, de la especialidad de Emergencias y Desastres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día voy a hablar sobre los fármacos simpaticomiméticos. Comenzaré hablando sobre la adrenalina. La adrenalina es un agonista de la alfa receptores y beta receptores. Es un vasoconstrictor y un estimulante cardíaco muy potente. El aumento de la presión arterial sistólica que ocurre después de la liberación o administración de la epinefrina es causada por sus acciones inotrópicas y cronotrópicas positivas en el corazón y la vasoconstricción inducida a nivel de vasos sanguíneos. La epinefrina también activa los receptores beta 2 en algunos vasos sanguíneos, sobre todo a nivel del músculo esquelético, lo que lleva a su dilatación y en consecuencia la resistencia periférica puede disminuir, lo que explica la caída en la presión diastólica que a veces se observa con la inyección de epinefrina. Se puede administrar por inyección, inhalación o por vía tópica en el ojo. Terapéuticamente se administra por vía intravenosa para su uso como un estimulante cardíaco y como un broncodilatador en casos de shock anafiláctico. Su uso como broncodilatador en el tratamiento del asma ha sido en gran parte sustituido por el albuterol nebulizado. Su presentación de la adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo por 1 mililitro, también en ampollas de 0.1 miligramo por 1 mililitro con jeringa precargada de 1 miligramo por 10 mililitros. Los mecanismos de acción de la adrenalina. La estimulación de los receptores beta 1 induce una respuesta cronotrópica positivo y un efecto inotrópico positivo. La estimulación de los receptores beta 2 por la epinefrina conduce a la vasodilatación arteriolar y la relajación del músculo liso bronquial. Los principales efectos terapéuticos de la epinefrina sistémica incluyen la relajación del músculo liso bronquial, la estimulación cardíaca, la vasodilatación en el músculo esquelético y la estimulación de la glucogenólisis en el hígado. Las indicaciones de la adrenalina para el tratamiento del broncoespasmo agudo y las manifestaciones respiratorias de anafilaxia en administración parenteral en adultos es de 0,3 a 0,5 miligramos subcutáneo o intramuscular, que puede repetirse de ser necesario cada 10 a 15 minutos para la anafilaxia o cada 20 minutos a 4 horas para el asma, dependiendo de la respuesta. La dosis única máxima es de 1 miligramo en los casos de shock severo. Se puede utilizar la vía intravenosa con dosis de 0.1 a 0.25 miligramos, con una dilución de 1 a 10.000 lentamente durante 5 a 10 minutos se puede utilizar. Esto se puede repetir cada 5 a 15 minutos si es necesario, seguido a una infusión intravenosa de 1 a 4 gramos por minuto. En niños y bebés es de 0,01 miligramos por kilogramos. Puede repetirse a 20 minutos a intervalos de 4 horas según sea necesario. Su dosis máxima es de 0,5 miligramos o de 0,1 miligramo intravenoso lentamente durante 5 a 10 minutos, como una dilución de 1 a 100.000, seguido a 0.1 a 1.5 gramos por kilogramos por minuto de infusión intravenosa. En administración subcutánea en adultos, para un efecto inmediato y sostenido, los asmáticos pueden recibir inicialmente de 0,5 miligramos subcutáneo de la suspensión de epinefrina. Las dosis posteriores de 0.5 a 1.5 miligramos subcutáneo pueden ser administradas cada 6 horas. En niños, para un efecto inmediato y sostenido, es de 0.02 a 0.025 miligramos por kilogramos subcutáneo de la suspensión, puede administrarse no más que cada 6 horas. Las dosis únicas no deben exceder de 0,75 miligramos en niños con peso menor de 30 kilogramos.
En el tratamiento del estado asmático, la administración intravenosa en adultos es de 0.3 a 0.5 miligramos subcutáneo, cada 20 minutos por 3 dosis. En niños y neonatos es de 0,01 miligramos por kilogramo hasta 0,5 miligramos subcutáneo cada 20 minutos por 3 dosis. Para el uso en la reanimación cardiopulmonar, específicamente para el tratamiento de la actividad eléctrica sin pulso, para el tratamiento de la asistolia ventricular o como un complemento a la desfibrilación eléctrica en el tratamiento de la fibrilación ventricular. Su administración intravenosa en adultos, su dosis única es de 1 miligramo intravenoso, 10 mililitros de una solución de 10.000, cada 3 minutos a 5 minutos durante la resucitación. Cada dosis propuesta por inyección periférica debe ser seguido por un enjuague de 20 mililitros de suero fisiológico. Alternativamente, una infusión intravenosa continua se puede utilizar mediante la adición de 30 miligramos a 250 mililitros de suero fisiológico destroza al 5% y la infusión de 100 mililitros por hora. En niños y lactantes es de 0,01 miligramo por kilogramo, es decir, 0,1 mililitro por kilogramo de una solución de 10.000 intravenoso como una primera dosis. Las dosis siguientes deben ser de 0,1 miligramo por kilogramo, es decir, 0,1 mililitro por kilogramo de una solución de 1.000 intravenoso, administrada cada 3 a 5 minutos según sea necesario. En la administración endotraqueal, los adultos se recomienda de 2 a 2.5 miligramos cada 3 a 5 minutos. En la administración intracardíaca, la administración intracardíaca se debe reservar para casos de extrema urgencia cuando prolongadas demoras en la obtención de acceso intravenoso. Debe usarse una dosis de 0.1 a 1 miligramo intracardíacos. Los riesgos de la inyección intracardíaca incluye la punción de miocardio y el taponamiento cardíaco, la ruptura de la arteria coronaria, neumotórax y la necesidad de interrumpir la comprensión del pecho y la ventilación. En neonatos no se recomienda la vía intracardíaca. En las contraindicaciones de la adrenalina, la epinefrina, sobre todo cuando se administra por vía intravenosa, está absolutamente contraindicada en estado de shock secundario a causas distintas de un shock anafiláctico. Las afecciones cardiovasculares en las que la epinefrina debe ser evitada incluyen un choque hemorrágico, enfermedad orgánica grave con insuficiencia coronaria cardíaca, la dilatación cardíaca y las arritmias cardíacas, que no sean el tratamiento de la fibrilación ventricular, por el aumento de la demanda de oxígeno del miocardio. La epinefrina está absolutamente contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al sulfito, a menos que el paciente está siendo tratado por una condición emergente como anafilaxia o parada cardíaca. Se deberá tener cuidado para evitar la fuga inadvertida de la adrenalina, ya que puede causar necrosis de los tejidos y reacciones en gangrena y otros sitios en el área circulante. La adrenalina nunca debe inyectarse en extremidades como dedos de los pies, la nariz y los genitales, ya que puede causar una necrosis tisular grave debido a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos pequeños. En las interacciones de la adrenalina se debe evitar la administración de epinefrina con otros simpaticomiméticos, ya que se puede producir efectos farmacodinámicos aditivos, los cuales algunos pueden ser indeseables. La epinefrina debe utilizarse con precaución en pacientes con cualquiera de las siguientes drogas, como el albuterol, la dobutamina, la dopamina, la norepinefrina, la fenilefrina, etc. Las reacciones adversas de la epinefrina, la administración sistemática de epinefrina puede conducir a la estimulación generalizada del sistema nervioso central, que se manifiesta como miedo, ansiedad, nerviosismo, insomnio, nerviosismo, agitación psicomotora, deterioro de la memoria, dolor de cabeza y desorientación. En los pacientes que ya padecen de trastornos psiquiátricos,
La epinefrina puede inducir efectos sobre el sistema nervioso central más pronunciados como pánico, alucinaciones, comportamiento agresivo y la expresión de las tendencias suicidas o homicidas. Las respuestas musculares adrenérgicamente moduladas por la epinefrina pueden producir náuseas, vómitos, sudoración, palidez, dificultad respiratoria, debilidad respiratoria o apnea. Las arritmias cardíacas, incluyendo las contracciones ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, hipertensión, palpitaciones y arritmias ventriculares graves, están bien descritas como posibles efectos adversos de la epinefrina debido a la beta-estimulación del miocardio y del sistema de conducción. Pueden ocurrir también cambios en el EKG, incluyendo una disminución en los cambios de la onda ST en sujetos con o sin sintomatología cardiovascular. Pueden ocurrir angina de pecho, disnea, edema pulmonar e isquemia como resultado de la sobrecarga de trabajo y de las demandas posteriores de oxígeno del corazón adrenérgicamente estimulado. En los cuidados de enfermería, la hipovolemia, la hipercapnia, la hipoxia o acidosis deben corregirse antes de comenzar el tratamiento. Para mayor precisión, debemos utilizar una jeringa de insulina. Cuando se administre subcutáneo, se requiere aspirar para asegurarse que la aguja no se encuentre dentro de una vena e inyectar con gran lentitud si se administra una solución subcutánea por vía intravenosa. Puede presentarse la hipertensión. En caso de inyección intravenosa, vigilar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en especial durante los primeros 5 minutos. Evitar su inyección intraarterial debido a que puede desencadenar necrosis por vasoconstricción. Asegurar el aporte adecuado de líquidos debido a que las secreciones bronquiales se reducen tras su uso prolongado. Ahora hablaremos sobre la noradrenalina, conocida como la norepinefrina. La noradrenalina es un potente vasoconstrictor e inotrópico positivo. Su acción directa, sobre todo en los receptores adrenérgicos alfa y en menor proporción en los adrenérgicos beta, produce respuesta fisiológica semejante a las que provocan con la estimulación de las fibras simpáticas postganglionares con la epinefrina. En consecuencia, la norepinefrina aumenta tanto la resistencia periférica como la presión arterial diastólica y sistólica. A nivel cardiovascular, estimula directamente la fuerza contráctil y el marcapasos del corazón, así como la velocidad de conducción y el automatismo. También aumenta la presión arterial sistólica y la diastólica y produce incremento significativo de la resistencia periférica total. La elevación de la presión arterial origina una respuesta vagal, refleja, compensatoria, que induce disminución de la frecuencia cardíaca. El aumento de la resistencia vascular periférica se observa en casi todos los lechos vasculares y en consecuencia disminuye el flujo sanguíneo renal, el hepático, el cutáneo y en general el músculo esquelético. Por otro lado, relaja la musculatura lisa del tubo digestivo, estimula la lipólisis y genera hiperglucemia. La noradrenalina solo se administra por vía intravenosa, siendo su vida media muy corta y sus efectos desaparecen en 1 a 2 minutos. La presentación de la noradrenalina viene en ampollas de 1 miligramo por 1 mililitro, en ampollas de 2 miligramos por 2 mililitros y ampollas de 4 miligramos por 4 mililitros. En indicaciones, en la restauración de la presión sanguínea en estados hipotensivos agudos, considerar que la depresión del volumen de sangre debe ser corregida antes de que se administre cualquier vasopresor. Diluir 4 miligramos de noradrenalina en 250 mililitros de dextrosa al 5% o 500 mililitros de dextrosa al 5%. Administrar esta solución por infusión intravenosa a una dosis inicial de 8 microgramos a 12 microgramos por minuto, ajustando de forma continua la velocidad del flujo para establecer y mantener la presión sanguínea normal baja, suficiente
para mantener la circulación de los órganos vitales. La dosis de mantenimiento promedio se encuentra entre 2 microgramos a 4 microgramos por minuto. El tratamiento adjunto en paro cardíaco es usualmente administrada por vía intravenosa durante la resucitación cardíaca para restaurar y mantener una adecuada presión sanguínea luego que se ha logrado un latido efectivo y ventilación por otros métodos. Debe ser utilizado de la misma manera tal como para la resucitación de la presión sanguínea en estados hipotensivos agudos. Las contraindicaciones de la noradrenalina: está contraindicada en pacientes hipertensos, en enfermos con trombosis vascular, mesentérica o periférica y en la mujer embarazada. No debe administrarse a pacientes hipotensos con déficit del volumen sanguíneo, excepto como medida de urgencia para mantener la perfusión coronaria y cerebral, mientras se completa la terapéutica de reemplazo del volumen sanguíneo. Aunque es menos potente que la adrenalina, puede producir arritmias ventriculares. No debe emplearse cuando se usen anestésicos como el ciclopropano, el alotano y otros halogenados. Se tendrá cuidado de tomar la presión arterial cada 2 minutos desde que se inicie la administración hasta el momento en que se consiga la presión arterial deseada. Es recomendable el monitoreo con electrocardiograma para detectar posibles arritmias cardíacas. Conviene aplicarlas en venas grandes y así evitar la posibilidad de necrosis. En los efectos adversos está la hipoxia tisular, la isquemia, las arritmias, la bradicardia refleja, la ansiedad, la cefalea transitoria, la dificultad respiratoria y necrosis en el sitio de infusión intravenoso. En los cuidados de enfermería debemos corregir la hipovolemia, la hipercapnia y hipoxia y acidosis antes de comenzar el tratamiento, vigilar el estado de conciencia, la temperatura y la coloración de las extremidades, el gasto urinario y el sitio de infusión cada 15 minutos para detectar signos de hipoperfusión. El acceso intravenoso debe reubicarse en caso de que esto ocurra. Administrar a través de un catéter con fijación adecuada a una vena grande en la región proximal de una extremidad, de preferencia en el brazo, para evitar la necrosis tisular. Vigilar frecuencia cardíaca y presión arterial cada 2 minutos hasta que se estabilice en el nivel deseado y luego cada 5 minutos. Durante el tratamiento, el paciente nunca debe quedarse solo, siempre debe ir acompañado. Diluir también con dextrosa al 5% y utilizar una jeringa para infusión o una bomba para adoptar la solución intravenosa. Las soluciones con pigmentación o precipitación no se utilizan. Se debe administrar sola debido a que es incompatible con muchas sustancias. Reducir la velocidad de administración de manera gradual antes de suspender la infusión para evitar la hipotensión de rebote. Ahora hablaremos de la dobutamina. La dobutamina es un fármaco inotrópico positivo que se utiliza por vía intravenosa, aunque la dobutamina es estructuralmente similar a la dopamina y a otras catecolaminas. La dobutamina es un compuesto sintético con propiedades farmacológicas diferentes. Este fármaco no afecta a los receptores dopaminérgicos, aunque la producción de orina puede aumentar secundariamente y puede aumentar el gasto cardíaco. La presentación de la dobutamina viene en frasco de 250 miligramos en una ampolleta de 250 miligramos por 20 mililitros. Las indicaciones de la dobutamina: se usa en tratamientos inotrópicos parenteral, situaciones de descompensación cardíaca causadas por insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico o después de la cirugía cardíaca. En la administración intravenosa, en adultos, niños y neonatos, inicialmente es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramos por minuto, con una infusión intravenosa continua. Los ajustes de la dosis deben realizarse de acuerdo con la respuesta clínica, incluyendo los parámetros hemodinámicos. El rango usual de la dosificación óptima es de 2 a 20 miligramos por kilogramos por minuto. Una velocidad de perfusión de mayor a 20 miligramos por kilogramos por minuto puede producir taquicardia o arritmias ventriculares,
aunque en raras ocasiones tasas de infusión de hasta 50 miligramos por kilogramos por minuto han sido requeridos para obtener el efecto deseado. En adultos mayores, en general, la dosis inicial en un paciente adulto mayor debe comenzar en el extremo inferior del rango de dosificación. El ajuste de la dosis debe realizarse de acuerdo con la respuesta hemodinámica. En pacientes con insuficiencia renal no están disponibles para los ajustes de dosis. En la insuficiencia renal parece que no es necesario realizar ajustes. Se han administrado infusiones de hasta 72 horas sin que se haya observado el desarrollo de la tolerancia. Sin embargo, la desensibilización del receptor beta se puede producir con infusiones prolongadas de cualquier agonista beta adrenérgico, incluyendo la dobutamina, o como consecuencia de los mecanismos de compensación simpáticas asociados con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Resultar en alteraciones en la farmacodinámica de dobutamina. La experiencia con dobutamina intravenosa en estudios controlados no se extiende más allá de 48 horas en bolos repetidos e infusiones continuas. El mecanismo de acción, sus efectos agonistas sobre el receptor beta-1 adrenérgico son los predominantes, con los que la dobutamina aumenta la contractibilidad miocárdica y el volumen sistólico con efectos cronotrópicos modestos, lo que ocasiona un aumento del gasto cardíaco. Los efectos hemodinámicos secundarios de la dobutamina incluyen disminuciones de la resistencia vascular sistémica y de la presión de llenado ventricular. La presión arterial sistólica es generalmente aumentada como consecuencia del aumento de volumen sistólico, a pesar de la presión arterial diastólica, y la presión arterial media se mantienen generalmente sin cambios en pacientes normotensos. El aumento de la contractibilidad miocárdica resulta en un aumento del flujo sanguíneo coronario y por tanto del consumo de oxígeno del miocardio. A diferencia de la dopamina, la dobutamina no afecta a los receptores dopaminérgicos ni da lugar a la liberación de norepinefrina de las terminaciones nerviosas simpáticas. Las indicaciones en pacientes que requieren un apoyo inotrópico positivo en el tratamiento de la descompensación cardíaca producida como resultado de una depresión de la contractibilidad a consecuencia de una enfermedad orgánica del corazón o tras una cirugía cardíaca, especialmente cuando aparecen asociados a un gasto cardíaco bajo, a una presión capilar pulmonar aumentada. En caso de shock cardiogénico caracterizado por fallo cardíaco e hipotensión grave, y en caso de shock séptico, la dopamina es el fármaco de elección tras la corrección de la posible hipovolemia. La dobutamina podría ser útil en asociación a la dopamina en caso de una función ventricular afectada, una presión de llenado ventricular aumentada y una resistencia sistémica aumentada. Las contraindicaciones de la dobutamina: pacientes con hipersensibilidad a dobutamina, descompensación asociada a una cardiomiopatía hipertrófica, obstrucción mecánica en la eyección o llenado del ventrículo izquierdo, especialmente en el caso de una cardiomiopatía obstructiva, estenosis aórtica o pericarditis constrictiva. No debe utilizarse para la detección de isquemia miocardia y de miocardio viable en caso de un infarto de miocardio agudo, angina de pecho inestable, estenosis de la arteria coronaria izquierda, obstrucción hemodinámicamente significativa del flujo del ventrículo izquierdo, incluyendo miocardiopatía hipertrófica obstructiva, defecto valvular cardíaco hemodinámicamente significativo, anomalía significativa de la conducción, la pericarditis, la miocarditis o endocarditis agudas, aneurisma aórtico, imágenes ecográficas de mala calidad, hipertensión arterial inadecuadamente controlada, la obstrucción del llenado ventricular, tanto la pericarditis constrictiva y el taponamiento pericardíaco. Las precauciones para enfermería: la hipovolemia debe corregirse antes de comenzar el tratamiento.
Siempre se debe vigilar la presión arterial, los gases arteriales, la frecuencia y el ritmo cardíaco, el gasto cardíaco, la presión venosa central o presión pulmonar en cuña, función mental, la temperatura cutánea y gasto urinario durante el tratamiento. El potasio sérico debe vigilarse con frecuencia. Se encuentra disponible como polvo solución. Esta última también debe diluirse en 50 mililitros de las soluciones recomendadas. Reconstituye con 10 mililitros de agua para inyección, agregar otros 10 mililitros si no se disuelve por completo, y luego agregar soluciones como glucosa al 5% o lactato sódico. Es necesario utilizar una jeringa, una bomba de difusión para regulador de goteo para la administración de la solución. Se debe administrar de manera independiente. Es incompatible con el bicarbonato de sodio o cualquier otra solución alcalina fuerte. Vigilar siempre la velocidad de infusión y la permeabilidad del acceso para evitar la extravasación. Reducir de manera gradual la dosificación antes de detenerla. Se recomienda tener cautela si se utiliza en personas con hipertensión o fibrilación auricular o cualquier factor de riesgo de rotura cardíaca. Ahora hablaré sobre la dopamina. La dopamina es una catecolamina simpaticomimética precursora de la norepinefrina que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de la norepinefrina. A diferencia de la epinefrina y la norepinefrina, también actúa estimulando los receptores dopaminérgicos y sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal, tanto en la vasodilatación renal y mesentérica, incremento del gasto cardíaco y la presión arterial sistólica, la vasoconstricción periférica y aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, la reducción del flujo urinario debido a la disminución del flujo sanguíneo renal, inhibe la liberación de la prolactina de la porción anterior de la hipófisis, precursor fisiológico de la noradrenalina y adrenalina, efecto en el transcurso de 5 minutos con duración de 10 minutos, vida media de 2 minutos. En indicaciones, la corrección del equilibrio hemodinámico de la hipotensión o el choque agudo, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio o insuficiencia renal, adyuvante tras la cirugía a corazón abierto cuando existe hipotensión persistente a pesar de la corrección de la hipovolemia, descompensación cardíaca crónica en insuficiencia cardíaca congestiva refractaria. Su presentación viene en ampolletas de 200 miligramos por 5 mililitros. Su dosis al iniciar con 2 a 5 microgramos por kilogramos por minuto intravenosa, que se incrementan hasta 50 microgramos por kilogramos por minuto según se requiera, o a dosis bajas de 0.5 a 2 microgramos por kilogramos por minuto intravenoso, que se incrementan hasta 1 a 3 microgramos por kilogramos por minuto según se requiera. Los efectos de la dopamina son independientes de la dosis, aunque la respuesta real del paciente dependerá en gran medida del estado clínico del mismo en el momento que se administra el medicamento. En velocidades de perfusión baja, hasta 2 microgramos por kilogramos por minuto, la dopamina causa vasodilatación, probablemente debido a una acción agonista específica en receptores dopaminérgicos en los lechos vasculares renales, mesentéricos, coronarios, que se acompaña de un aumento en la tasa de filtración glomerular, flujo sanguíneo renal, excreción de sodio y producción de orina. Algunas veces se produce hipotensión. El incremento en la diuresis producido por la dopamina no se asocia por lo general con un descenso en la osmolalidad de la orina. A velocidades de perfusión algo más altas, de 2 a 10 microgramos por kilogramos por minuto, la dopamina estimula los receptores B1 adrenérgicos en el miocardio, mejorándose la contractibilidad miocárdica, mejorando la conducción del impulso en el corazón. Hay poca o ninguna estimulación de los receptores B2 adrenérgicos. La dopamina causa incrementos menores en el consumo de oxígeno miocárdico.
A velocidades de perfusión más altas, de 10 a 20 microgramos por kilogramos por minuto, se produce estimulación adrenérgica con los consiguientes efectos vasopresores y aumento en la presión arterial. Los efectos vasoconstrictores se observan en primer lugar en los lechos vasculares del músculo esqueléticos, pero a medida que se aumenta la dosis se hacen evidentes también en los vasos renales y mesentéricos. A dosis considerablemente altas, mayor de 20 microgramos por kilogramos por minuto, predomina la estimulación adrenérgica y hay una fuerte vasoconstricción que puede comprometer la circulación de las extremidades y anular los efectos dopaminérgicos de la dopamina, revirtiendo la dilatación renal. En los efectos adversos tenemos la taquicardia, la angina, la hipotensión, la vasoconstricción, náuseas, vómitos, cefalea, disnea, necrosis en pies, esto en casos de enfermedad vascular periférica o dosis elevadas. Poco frecuentes las arritmias ventriculares. En las precauciones de enfermería debemos de corregir la hipovolemia e hipercapnia antes de comenzar el tratamiento, vigilar la frecuencia cardíaca y el ritmo utilizando el EKG e informar la presencia de taquicardias y arritmia. Monitorear la presión arterial y la presión venosa central y gasto urinario con frecuencia e informar el aumento excesivo de la presión arterial, reducción intensa de la presión del pulso y disminución del gasto urinario. Verificar con frecuencia el estado de conciencia y el llenado capilar en el lecho unguial. Detectar cambios de la temperatura o la coloración de las extremidades si existe enfermedad vascular periférica previa. Vigilar la velocidad de infusión y la permeabilidad del acceso para evitar la extravasación. Debe diluirse antes de su administración. Agregar 200 miligramos en 250 mililitros de la solución para infusión recomendada para obtener una concentración de 800 microgramos por mililitros o bien en 500 mililitros para obtener una concentración de 400 microgramos por mililitros. Debe utilizarse una jeringa o bomba de infusión o un regulador con microgotero para infundir la solución intravenosa. No se debe agregar a bicarbonato de sodio o a cualquier otra solución alcalina fuerte para evitar la necrosis tisular. Administrar a través de una vena de gran calibre en la porción proximal de una extremidad, de preferencia en el brazo. Se mantiene estable durante las 24 horas después de diluirlas. Es incompatible con anfotericina y ampicilina. Es incompatible con soluciones alcalinas. Puede presentarse hipotensión durante el destete de dopamina. Debe disponerse de fentolamina como antídoto para la isquemia periférica que puede originarse por su extravasación. Diluir 5 a 10 miligramos de fentolamina en cloruro de sodio al 9 por mil. Infiltrar el área afectada con 10 a 15 mililitros. Debe tenerse cautela en personas con isquemia cardíaca o vasculopatía periférica previa, puesto que pueden tener más riesgo de isquemia periférica y gangrena. Bueno, compañeros, es todo. Muchas gracias.